reflexión, ¿cierto? Cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor les dice, bien, entonces oraréis así. ¿Quién es el que le pregunta al Señor, Señor, enséñanos a orar? Lo acabé de decir. ¿Quién fue el que le preguntó? ¿Uno de los qué? Uno de los discípulos. ¿Saben? En esa parte de la oración del Padre Nuestro, cuando usted lee los pasos, se va a encontrar con una partecita que dice, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, que sea en la tierra. Pero lo dice allí, hágase tu voluntad, ¿sí? O sea que esa parte de la voluntad de Dios, ¿para quién será? ¿Quién fue el que preguntó allí? Un discípulo. Esa parte de la voluntad es para los creyentes. O sea, de un creyente normalmente va a salir esa palabra diciéndole, Señor, hágase tu voluntad. Sinceramente, según el contexto en que estamos leyendo, no va a salir. El creyente, como el incrédulo, le voy a decir dónde está mucha gente de pronto en las iglesias de Júpiter. Dice la Biblia que los demonios creen y qué. ¿Saben ustedes que hay creyentes que dicen creer pero ni siquiera tiemblan? O sea que son más, tienen más conexión de Dios, tienen más temor de Dios o tienen más convicción más bien de Dios, los demonios. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan, pero hay creyentes que dicen creer pero no tiemblan. O sea, se les da lo mismo pecar y pecar, pecar y pecar, ¿sí? Ahí está la persona, y esa es la gran diferencia, mis hermanos, que usted la hemos renombrado muchas veces aquí, San Juan 8:30, ¿sí? San Juan 8:30 dice que el Señor, hablándole a los creyentes, a los que estaban allí, a los que estaban escuchando, les dice, si ustedes guardan mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y mira lo que dice después, y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre, ¿sí? Yo entiendo esto porque yo lo he vivido. Yo escuchando palabra, cuando escucho palabra hay cosas que pasan por acá y siguen derecho. Pero llega un momento donde viene algo que llama la rema de Dios. Viene la palabra revelada de Dios, y cuando esa palabra se revela el corazón, uno la vuelve a hacer, ya uno se vuelve parte de mi forma de pensar, se vuelve carne en mi vida, ¿sí? Y tiene que ver con eso, o sea, por eso el creyente tiene luchas y no las puede vencer. Solo cuando una persona es creyente va a seguir luchando y luchando siempre con la misma área y siempre lo vence. Esa área siempre lo está golpeando. ¿Por qué? Porque la persona no ha pasado al otro lado. ¿Cuál es el lado? De los discípulos, ¿sí? Al lado de ser un discípulo de Cristo, una persona que se disciplina, una persona que es constante, una persona enseñable, una persona sujeta. Eso es en la Biblia un discípulo de Cristo, aquel que permanece, ¿sí? Que está ahí siempre. Esa persona es la que va a poder vencer las áreas y llega a un nivel más alto. Por eso en la oración del Padre Nuestro es que se dice, Señor, hágase tu voluntad. ¿Y qué voluntad tienes tú para este año? ¿Qué deseo tienes en Cristo para este año? ¿A dónde quisieras llegar? ¿Te has trazado de pronto alguna meta? Porque hay personas que dicen, este año voy a empezar a orar más, ¿sí? Este año voy a empezar a servir en la iglesia. Este año voy a meterme más con Dios. Mis hermanos, tengo que decirles que a medida que pase el tiempo, ¿sí? La persona que en vez de crecer, ¿sí? Disminuya su comunión con Dios, mire, póngale la firma y le firmo al que quiera, y el día de mañana, no aquí, sino en iglesias de Júpiter, usted le va a poder mostrar esa firma a la persona y decirle, te lo advirtieron. Estamos en un tiempo donde el que no está con Dios está contra Dios. Estamos en un tiempo donde tinieblas cubren la tierra y oscuridad las naciones. Pero si tú no alumbras, si tú no te metes con Dios, si no es notoria la luz de Cristo en tu vida, es porque en ti hay tinieblas, ¿sí? Es porque simplemente que conmigo no recoge, desparrama. Si en el momento la persona todavía es de las que tiene comunión con Dios, solamente decir 5 minutos oro y ya, mis hermanos, y no cambia esa actitud, les cuento, se le va a venir el mundo encima. Se le va a venir el mundo encima. ¿Por qué? Porque
Porque dice la Biblia que el diablo ha descendido con gran ira, ¿sí? Porque sabe que le queda poco tiempo. Y por eso la Biblia todo te compagina en Timoteo, donde dice también que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe. Miren, apostatarán de la fe. Esa palabra no es para la gente afuera, esa palabra es para iglesia. Quiere decir que mucha gente que está en iglesias se va a ir contra Dios. ¿Por qué? Porque va a escuchar espíritus y doctrinas ¿de qué? De demonios, que literalmente eso ya está pasando, ¿sí? Influencias demoníacas. Allá nos tocó orar también por una persona que estaba en esa circunstancia, por situaciones donde ya se comienza a manifestar públicamente gente que comienza, ¿cierto?, a manifestar influencias demoníacas en su vida, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí tres tipos de personas, ¿sí? Tres tipos de personas que deciden caminar en alguna voluntad este año. ¿Por qué? Porque hay tres voluntades. Está la voluntad de Dios, está la voluntad mía y está la voluntad ¿de quién? Del maligno, ¿sí? Literalmente la voluntad del hombre es muy inclinada, ¿cierto? En la escritura, según la escritura, ¿a quién? Hacia el maligno, porque la sabiduría del hombre es animal, diabólica y terrenal, ¿sí? En ocasiones la persona puede estar haciendo su voluntad. Y vamos a hablar de ese primer caso, los que no consultan a Dios, ¿sí? Y miren que vamos a enfocarlo en la escritura para dar a entender la falla que tuvieron hombres y mujeres de Dios en su proceso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no consultaron a Dios, y ese no consultar a Dios en un momento determinado trae daño primero a la persona, pero también puede traer daño ¿a quién? A su entorno familiar, como le puede traer daño a una institución, como le puede traer daño a la propia iglesia, ¿sí? ¿En dónde vemos eso? Eso lo podemos encontrar, ¿cierto?, en Génesis 16:1. Vámonos a Génesis 16:1 y vamos a ver que si esto le pasó al que es reconocido en la Biblia como el padre de la fe, si esto le pasó al padre de la fe, ¿sí? ¿Cuánto más no tenemos que estar nosotros bien prendiditos de Dios para que no nos vayan a pasar cosas como estas? Dice la Biblia: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego ¿de quién? De Sarai. En la Nueva Traducción Viviente dice: y atendió Abraham la propuesta, ¿sí?, de Sarai. Pero miren el problema, ¿sí?, que se genera cuando un hombre de este nivel, porque la Biblia nos habla de Abraham como el padre de la fe, no se dio a la tarea de preguntarle: a ver, Señor, ¿será que esto sí es tuyo? ¿Sí? Puede llegar uno a pensar, Abraham de pronto estaba mirando con otros ojos a Agar desde hace tiempo, ¿sí? Y de pronto sí deseaba de pronto, ¿cierto?, tener intimidad con esta mujer, y simplemente aquí salió la luz que apenas se abrió la puertica, ¿para dónde pegó él? ¿Sí? Apenas se vio la lucecita, para ese lado. Pero el error que tiene normalmente una persona para el primer lugar que pega cuando se sale del camino de Dios, ¿para dónde creen que se pega? ¿Para dónde creen que va la persona inmediatamente? Para el lugar de donde Dios lo sacó. ¿Sabían eso ustedes? ¿Sí? La persona inmediatamente cuando se aparta de Dios, tristemente por eso se le complica la vida. El drogadito, por ejemplo, que está en la lucha de las drogas, y él se aparta del consejo de Dios y del temor de Dios y de la enseñanza de Dios, el primer cambio que va a hacer es de donde Dios lo sacó. Usted lo puede deducir en varios pasajes bíblicos, pero vemos a un Pedro, por decir algo, que cuando Jesucristo muere, ¿cierto?, y ellos no lo vuelven a ver, usted ve a Pedro otra vez volviendo al lugar de donde Jesús lo había sacado. ¿Que era malo? No, pero él tenía una empresa, ¿cierto?, de pesca, y para ese lugar fue que pegó, ¿sí? Entonces, por eso tenemos aquí el caso de Abraham, ¿cierto? ¿Que qué debió de haber hecho Abraham? Consultar a Dios, hermano.
¿será verdad lo que mi esposa me está diciendo, Señor? Que es que tú no nos vas a dar todavía el hijo, y entonces, ¿será que es con ella? Porque es que así son las costumbres del mundo, ¿cierto? Y de esta población donde venimos. Entonces, ¿será que va a ser que mi descendencia nazca es de la esclava? Miren, esa consecuencia todavía está viva, y esa consecuencia está matando gente que vendrían a ser ¿qué? Hermanos del mismo padre, porque los ismaelitas, ¿cierto? Lo que son todos los musulmanes, toda esta gente, son descendientes de Abraham también, y por eso la lucha que se tiene allá, ¿cierto? Por esa cuestión de ese terreno. Ellos dicen, no, eso es de nosotros porque nosotros somos, miren la lucha que tienen, porque nuestro padre Ismael es el primogénito en la descendencia de Abraham, y por eso ellos dicen, no, es de nosotros esta tierra, ¿sí? Entonces, miren que hasta el día de hoy hay consecuencias de no haber consultado a Dios y no haber caminado en la voluntad de Dios, ¿sí? Muchos tratan para este año, me voy, ¿sí? En el mundo natural mucha gente hoy está planeando, proyectándose viajes y ni siquiera le está consultando a Dios. Señor, ¿en qué quieres que invierta? ¿Sí? Señor, ¿en qué quieres que haga? Señor, ¿en dónde quieres que sirva? Por ejemplo, en la iglesia hay gente que no lo consulta con Dios, sino que hace su voluntad, sigue caminando muy cómodo, ¿sí? Sigue caminando como en comodidad, y resulta que esto en el reino de los cielos normalmente no funciona. Dios lo que hace es desacomodar al que anda muy cómodo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene propósitos de cumplimiento para salvación de más personas. Entonces, mis hermanos, tenemos ese caso, ¿cierto? De aquel hombre que no consultó a Dios en ese momento. Tenemos otro caso que es el de Adán y Eva, muy notorio, porque Dios le había dado una orden ¿a quién? A él, y le había dicho, miren, de todos los árboles que hay en este huerto pueden comer menos de este árbol del fruto del bien y del mal. ¿Y qué hace Adán cuando Eva viene y le propone? Eva le dice, venga, coma, mira que a mí no se me cayó una oreja, no me pasó nada, no me desfiguré, antes estoy como más, ¿cierto? Así comenzó como a, yo creo que entró el sensual con todo, y entonces desde luego él, uy, ¿cómo así? ¿Cierto? Entonces ahí viene también la parte, ¿por qué no le consultó a Dios? ¿Por qué Adán no le consultó a Dios? ¿Qué pasó aquí? ¿Y qué quieres que yo haga? Sino que se dejó manejar, ¿por qué? Por el momento, ¿sí? Por eso, dos conclusiones a las que podríamos llegar ahí. Primera, hermano, no tome decisiones cuando todo esté revuelto en su mente, ¿sí? No tome decisiones, no haga nada en un momento de ira, en un momento de dolor, no tome decisiones, espere, ¿sí? Y la más importante, consulte a Dios. Consulte a Dios por qué debo de hacer en estas circunstancias por las que me está pasando. Mire, sería muy bonito aquí predicar, ¿cierto? Como predican en las iglesias de prosperidad, y decirles, este año viene casa, carro, finca, beca, esto. Mire, sería hermoso poder, ¿cierto? Decir eso, que de acuerdo a la voluntad de Dios sí está, porque Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas, ¿sí? Pero tengo que decirles que la Biblia nos dice, es cierto, que se vienen cosas malas, y cosas malas que posiblemente van a tocar también nuestras familias, y que posiblemente llegan a tocar nuestro entorno, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Mientras caminemos en la senda, mientras caminemos en los caminos de Dios, nosotros sabemos que Dios convierte esas maldiciones ¿en qué? En bendiciones. Dios las utiliza para la gloria de su nombre, como lo que les decía, de habernos varado, ¿cierto? Pero ¿qué sucede? Pero nos ganamos un alma para el Señor. Entonces todo el Señor lo voltea. Gloria a Cristo. Está segunda, la voluntad permisiva de Dios. Vámonos por favor para primer libro de Samuel, en su capítulo 8, ¿qué le vas a pedir a Dios en este año? ¿Qué es el anhelo de tu corazón? ¿En qué propósito estás caminando en este año? ¿Sí? Entonces lleva al conocimiento de Dios para que Él te guíe, ¿sí? En el capítulo 8, del versículo 4 al 6, dice de la siguiente manera, dice, y les contextualizo, ¿no? El pueblo de Israel sabía que había dioses, que habían gobernantes, que habían reyes en otras naciones, y ellos vieron en
Samuel una persona muy mayor, pero entonces, ¿qué sucede? Ellos dijeron, no, que sigan los hijos de Samuel, ¿sí? Que sigan dirigiendo los hijos de Samuel. Era época como más o menos de decir, cierto, de reyes, de jueces más bien para la nación de Israel. Eran jueces los que Dios había colocado para ayudarles. Miren que no tenía como tal un rey, pero sí venía a representar la labor de un juez, quien estuviera ahí guiando. Y Samuel ya era avanzado en edad, pero los hijos de Samuel no tenían buena fama, ¿sí? Dice la Biblia que ellos eran dados, ¿qué? A esta parte pues del dinero y toda esta cuestión. Lo dice, si usted lee bien el texto, se va a dar cuenta que esa era la fama que tenían, ¿cierto? Dados un poco a la avaricia. Entonces, ¿qué sucede? Ellos comienzan a decirle a Samuel, queremos un rey como los otros pueblos tienen rey, nosotros también queremos rey, ¿sí? Y miren lo que dice la escritura. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Tremendo, ¿no? O sea, en todas circunstancias los hombres de Dios, las mujeres de Dios lo que hacen es buscar primeramente, ¿sí?, el rostro de Dios para que les guíe la decisión que van a tomar. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Usted entiende el dolor que eso puede causar, ¿cierto? En momentos lo leemos así como muy a la carrera, pero el dolor que causa en el corazón de Dios que una persona le diga, no, yo ya no quiero tu dirección, ¿sí? Como los israelitas en el desierto cuando le dijeron, estamos aburridos de ese maná. Usted se imagina por un momento el dolor que puede haber, que se puede estar generando en el corazón de Dios cuando uno le dice, Señor, ya no quiero más de lo tuyo, ¿sí? Yo ya camino solo, ¿sí? Yo prefiero caminar solo y no seguir bajo tus normas, estatutos, leyes, mandamientos, ¿sí? Y tenemos aquí esta circunstancia donde Dios permite y les dice en el versículo 9, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas estas palabras de Jehová al pueblo que les había pedido rey, y dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles, ¿cierto? Y les dirá, y sus hijas, las hijas de ustedes, le servirán a él, y él se las llevará de esclavas prácticamente y hará, ¿cierto?, como él quiera, inclusive con sus finanzas, y les va a decir, denme aquí las finanzas, ¿cierto? Todo esto se lo muestra el profeta al pueblo, y el pueblo dice, no, danos rey, queremos rey, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Dios les permite, ahí está la voluntad permisiva. Hay gente que vive en esa voluntad permisiva tristemente. Hay cosas que Dios permite, pero que no están en el corazón de Él, porque al final sabe que hay sufrimiento. Hay gente que se casa, por decir algo, con personas que no son creyentes. En el momento en que se casa, ya hacen parte del pacto de Dios porque ¿qué están haciendo allí? Están invitando a Dios en un pacto. Pero ¿qué sucede posterior a eso normalmente? Lo que Dios quería evitarle a la persona era los sufrimientos que comienza a vivir un matrimonio sin Dios, ¿sí? En donde, como dice la Biblia, andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo. Entonces comienza la persona a vivir experiencias de dolor, ¿cierto? El uno, el otro comienza a bloquearle la ida a la iglesia, comienza a inclinarle más bien a que participe en pecado, y la persona que de verdad, ¿cierto?, ahí dice ser creyente, porque es bien extraño que un discípulo, tal vez en un creyente sí se puede ver ese comportamiento, pero en un discípulo la decisión es, no, yo conyugo desigual normalmente, no me meto, esa es la decisión normalmente de un discípulo. Un creyente, lo que les decía ahora, no llega a esos niveles. El creyente, ese dice, no, pues no hay problema, yo lo convierto, ¿sí? O yo lo convierto en el camino, pero literalmente está en contra de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cuántas personas no se proyectan ir a otro país y dicen, me voy, así sea por el hueco, pero me voy, ¿sí? Y han llegado a Estados Unidos, por ejemplo, o no han llegado. La pregunta es, ¿qué comienzan a padecer allá? Aquí vienen con algunos dólares de pronto y entonces restaurante y toda vaina, cierta ilusión y toda cuestión, pero cuando llega allá se están esclavizando 5, 4, 3 trabajos, hermano, ¿sí? Donde les están pagando, por no tener los papeles, no les pagan lo que le debían de pagar, ¿sí?
les toca estar escondidos, con miedo, con susto, si no han sacado papeles. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios, ¿qué? Enriquece y no añade tristeza con ella. Por eso lo mejor siempre es caminar en la voluntad perfecta de Dios, pedirle a Dios: Señor, enséñame tu voluntad para hacerla, para caminar. En este año, ¿cuántos de los que están aquí quieren que este año sea un año de victoria total para sus vidas? Gloria a Cristo. Entonces, ¿qué nos insta la Biblia? ¿Sí? A colocar en las manos de Dios, cierto, todo proyecto, pero cuando le decimos: Señor, que se haga tu voluntad, es dejar de verdad que Él haga su voluntad. Y no nosotros trazarnos como quien dice, por las buenas o por las malas, lo vamos a hacer. ¿Qué vino para este pueblo luego? Lo que ustedes ven, derrotas metieron precisamente. Y lo tremendo es, a ver, yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿será que Dios cuando escoge a Saúl como rey, escoge al peor? ¿Qué sabe escoger siempre Dios para toda circunstancia? Lo mejor, ¿cierto? Entonces se presume que este rey era el mejor ejemplar, como viene a representar lo que debería de ser un presidente de una nación. Supuestamente el mejor, el ciudadano modelo de esa nación debía de ser el presidente. Por eso cuando la gente escoge democracia, cuando la gente escoge, se estrella, porque es la gente la que está escogiendo, ¿sí? Pero cuando Dios es quien coloca, literalmente Él, ¿cierto? Yo sé que la Biblia dice Dios coloca y quita, pero precisamente Dios lo permite en ocasiones como juicio también, para naciones que se están apartando. Y Dios permite estas circunstancias para que el pueblo vuelva a Él, para que el pueblo vuelva a clamar a Dios, para que se vuelva de sus malos caminos. Entonces por eso en ocasiones en ciertas naciones vienen ciertos juicios también. Entonces tenemos ese segundo caso. ¿Quiénes? ¿Sí? Los que caminan en la voluntad permisiva de Dios. Y por último tenemos a quienes, los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que es constante, una persona que es leal, una persona que está comprometida, una persona que hace parte del andamiaje, una persona que se compromete. Ese es un discípulo. ¿Por qué? Y con ese Dios está comprometido. Dios no está comprometido con los creyentes como tal, sino con los discípulos. Dios se compromete es con el que se compromete con Él. En la Biblia hay muchos discípulos, en la Biblia hay muchos creyentes. Ustedes saben cuántos caminaban detrás de Jesucristo en un principio que según la escritura llegaron a ser, como decir, casi que sus discípulos, como dice la Biblia. La Biblia habla de 70, ¿sí? No habla de 12 solamente, 70. Pero cuando el Señor suelta una palabra y dice: el que no beba mi sangre y no coma mi carne, no tiene arte ni parte en el reino de los cielos. Y miren, esos que no eran discípulos no se dieron a una tarea. ¿Cuál? ¿Qué hace un discípulo cuando recibe una información medio que lo deja así como en el aire? ¿Qué hace el discípulo? Pregunta. Por eso ustedes ven la actitud siempre de Pedro: Señor, explícanos la parábola. Señor, ¿qué quisiste decir ahí? Mire, esa es la gran diferencia entre el discípulo y el creyente. El creyente dijeron, y si no entendió, sale y se va. Eso es como el estudiante en el colegio. El que literalmente quiere aprender, entonces pregunta si no entendió, ¿sí? Yo les pregunto a un médico graduado que nunca haya preguntado, por ejemplo, y que quedó con duda en ciertas áreas, a la hora de una operación, ¿qué va a poder hacer? ¿Sí? Llamar ahí mismo, entrar a YouTube, a ver cómo sacar un hígado y ahí, ¿cierto que no le va a servir? Necesita aprender. Y nosotros como discípulos necesitamos eso, niveles más altos, aprender. Por eso se hacen discipulados. ¿Discipulados para qué? Para aprender la doctrina. En esos discipulados usted tiene la libertad de preguntar cuando no entiende. Yo le aconsejo, no se vaya, ¿cierto?, sin la duda. Yo, por ejemplo, ahí le tengo una pregunta a Cristian ahora, se la voy a hacer allá adentro, ¿sí? Pero no se vaya sin la duda, no se quede sin la duda, o con la duda más bien, perdón, no se quede con la duda. Si no aprendió algo, si no entendió algo, pregúntelo. Eso hace normalmente la diferencia entre los discípulos. ¿Qué pasó con estos discípulos? Estos discípulos son los que le dicen: Señor, enséñanos a orar. ¿Es un creyente el que le pregunta al Señor o le dice: enséñanos a orar? No, son los discípulos los que le dicen: Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Son los discípulos. Y por eso
el discípulo ahonda más, el discípulo está más dispuesto, ¿cierto? Vamos a Hechos 16, 6:30. ¿Qué característica tiene un discípulo en cuanto a la voluntad? ¿Sí? Hechos 16, yo sé que 16, 6:30 va a ser un poco difícil, pero, o sea, cantidad de versículos, pero sí podemos leer el que necesitamos como para la explicación. Hechos 16, versículo 6, miren lo que dice la escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué dice la Biblia? Dice que el Espíritu les prohibió ir a predicar en determinada población, ¿sí o no? Yo le pregunto a usted, ¿será que a nosotros, o sea, qué decisión tomaríamos nosotros donde nos diga el Espíritu: aquí no predique? Usted de pronto no comenzaría a pensar, pero ¿cómo así? Si la Biblia dice vayan y prediquen en todo lugar, qué cosa tan rara, ¿cierto? Esto no es Dios el que me está hablando aquí, este es el diablo. Miren, yo viví una experiencia de esa, ¿sí? Yo me puse a predicar cuando literalmente entendí en mi corazón que me decía el Señor: no prediques aquí, ¿sí? ¿Y por qué me di cuenta? Porque no pasaron 10 segundos sin entender, sin ver inmediatamente la reacción de las personas. ¿Se acuerdan de esos carritos que parecían, les decían, eran parecidos un poquitico a la misionera? Sí, de esos carritos chiquiticos, ustedes veían que colectivos, creo que llamaban, ¿cierto? Donde entraban como 7, 8 personas, pero todo el mundo se iba así, ¿cierto? Era el servicio público en ese tiempo, colectivos. ¿Qué sucede? Que yo me hago en la parte de atrás, y cuando voy a predicar, inmediatamente entiendo que me dice: no prediques aquí, aquí no predique. Cuando medio levanto la voz, porque yo dije: no, a ver, ¿cómo es que el Señor? No, yo sé más que el Señor, y en este lugar donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y comienzo yo y saludo: buenas noches o buenas tardes, ¿sí? Les quiero compartir una reflexión que va a ser de bendición a su vida. ¿Qué hizo el chofer? ¿Sí? Aunque le digan la otra, no dejaré de quererla. Y le metió toda la velocidad a ese equipo de sonido, le metió todo el volumen, hermanos. Miren, no se pudo predicar allí. O sea, Dios sabía que el corazón de ese hombre está endurecido todavía y que no es el momento para predicarle. Por eso a Pablo aquí el Espíritu le dice: aquí no prediques. ¿Y qué hace el discípulo? Obedece al mandamiento de Dios, obedece la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque está en comunión con Él, es sensible, tiene su oído espiritual despierto, es sensible. La Biblia dice: al mandato de Jehová acampamos, al mandato de Jehová partimos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay personas que Dios les está diciendo: no lo hagas, no te unas en ese yugo para ese negocio con esa persona, porque no te conviene. Y Dios la está inquietando en su corazón, pero la persona dice: no, 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 aquí hay una oportunidad, yo la voy a hacer, ¿sí? Y la persona ignora la voz de Dios. Miren, una de las cosas que bueno, no sé cómo sea su trato con Dios, pero en el caso personal mío, cuando Dios me está inquietando algo, me pone angustia en mi corazón. Cuando hay algo que Dios no quiere que yo haga, les digo: ¿qué pasa conmigo? Comienzo a sentir angustia en mi corazón. Inmediatamente, además de la palabra, primeramente, si está conforme la palabra, lo que voy a hacer, tengo paz. Pero si voy a hacer algo que no tengo la idea, digo: Dios mío, ¿cómo hago para saber si tu voluntad, por ejemplo, en el caso allá, si es que sigamos o que nos quedemos? ¿Qué hago para saber, Señor? ¿Cómo hago para saber si está en tu voluntad que sigamos o no? Porque ya son 3 días, cierto, que nos paramos, y qué tal que ese carro vuelva y se vare por allá. O qué tal que tú nos estés guardando de un accidente o alguna circunstancia y yo en mi necedad quiera seguir. ¿Qué le digo yo al Señor? Confírmame, dame paz. Si tú quieres que yo vaya, que yo no sienta angustia. Esa es mi forma de entenderme con mi Dios, con Dios, de decirle: Señor, en mi caso,
por favor, te pido que obres de esta manera. No sentí angustia, no sentí falta de paz por ningún lado. Entonces ahí fue donde le dije a mi esposa, no, si hoy nos entregan el carro, le entendemos, le estoy entendiendo a Dios que nos vayamos, que sigamos. Y claro, pues ella ahí mismo remolineando, ¿cierto? Y ella empezó a hacer gritos de júbilo y toda esta cuestión. Entonces nos fuimos, hermanos, ¿por qué? Porque le entendí al Señor en mi forma de entenderme con Él. Esa es la mía, no sé cuál sea la suya, pero primeramente que sea conforme a la palabra de Dios. ¿Qué sucede en Hechos 1:40? Y con este vamos terminando. Hechos capítulo 1, en el versículo 40, hermanos, dice: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo, perdón, ¿Hechos qué? Hechos 1:40. Estoy en el 2, sí, claro. 1:40, una cuadra antes. Dice aquí, Hechos 1:4. El clima, ustedes saben, hay veces, ¿sí? Dice: y estando juntos les mandó que no fueran que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, ¿sí? Cuando usted lee desde antes se va a dar cuenta que el Espíritu Santo está hablando allí, ¿sí? Que la persona de Cristo en el Espíritu Santo de Dios le está diciendo: no se me vayan a ir hasta que no venga el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es el cumplimiento de la promesa? Van a recibir la confirmación. Miren, esta es la diferencia entre la confirmación que practican en la religión católica y la confirmación bíblica. Cuando dice aquí la Biblia: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí les está confirmando, ¿cierto?, la promesa que les había dado. Y es que a través del Espíritu es que la persona ahora sí puede, ¿qué? Ahora sí puede frentear, ahora la persona va a ir de frente, ¿cierto?, guiada por el Espíritu y con cubierta del Espíritu. ¿Para qué? Para vencer donde vaya. El Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero siempre, mis hermanos, y con esto les vamos terminando, ¿cierto? La importancia, ¿sí?, de entender, además de ello, que en ocasiones nos vamos a hallar haciendo la voluntad de Dios, pero vamos a pasar por circunstancias que podemos no entender en el momento, que podemos decir: pero yo no contaba con esto, vino un de repente. A María el mismo Señor, ¿cierto? El ángel Gabriel es el que se le presenta, ¿cierto? Y le dice, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Miren, Dios la escogió, estaba dentro de la voluntad de Dios que ella fuera quien guardara en su vientre ¿a quién? A Jesucristo. Pero le pregunto, ¿pero eso fue un camino de rosas para María? ¿O qué le comenzó a tocar vivir en el camino? ¿Sí? Le tocó comenzar a vivir cosas como huir porque iban a matar a todos los niños nacidos, ¿sí? Le tocó ir a un censo por allá y dice la Biblia que no se encontró lugar, no se encontró un hotel, ¿sí? No se encontró un lugar donde ellos se acomodaban, ¿sí? Para encontrar lugar en medio del frío, en medio de las circunstancias que estaban viviendo en la noche, toda esta cuestión. Mire por todo lo que le comenzó a pasar a ellos. En ocasiones hacer la voluntad de Dios nos va a permitir pasar por circunstancias que no queremos. Jesús le dice a los discípulos: pasen al otro lado. Pero ¿qué sucedió? Se levantó una gran tormenta. Pero tranquilo, que mientras usted se halle en la voluntad de Dios, ¿sí?, en la voluntad perfecta de Dios, tranquilo que no va a haber pérdida, ¿sí? A Pablo el Señor le dice: te voy a llevar a que prediques a Roma. Y dice que camino a Roma, cuando llegan a Malta, ¿sí?, dice que la nave naufragó. Miren, ¿por qué? Porque en ese lugar Dios tenía propósito con personas en ese lugar también. Entonces, encontrar, ¿cierto?, que nos hallamos haciendo la voluntad de Dios es el lugar de más avance, es el lugar de la plenitud en la cual usted después y yo, después de ver a una persona que no sabemos si estaba determinado qué vaya a pasar con la señora, por ejemplo, allá en esa casa, qué vaya a pasar en estos días con ella, o qué va a pasar con esto que pasó en su vida allí, ¿sí? Mire, el saber que Dios lo utilizó a usted para ese tipo de propósito va a dar alegría en su corazón, ¿sí? Que este año, hermanos, usted tenga como metas y proyectos, bien, gloria a Dios, cosas personales, pero no ignore que la voluntad de Dios es que usted y yo nos volvamos, ¿qué? Discípulos de Jesucristo, que aumentemos en nivel, que crezcamos en comunión,
que en el servicio a Dios nosotros también nos ofrezcamos voluntariamente, que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor, porque ese es el lugar de victoria para que todo lo demás prospere. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Jesús. Vamos a colocarnos de pie. Bendito sea Dios. Coloquémonos sobre nuestros pies. Señor del cielo y de la tierra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu bendita palabra que nos enseña, Señor bendito Dios de la gloria, que debemos de anhelar la voluntad perfecta, Señor, que está en la Escritura primeramente, que está, Señor, en la paz que viene de las decisiones que tomemos, porque cuando hay, Señor, dirección tuya, normalmente viene acompañada de paz, Padre bendito Dios, sabiendo que tú no nos vas a dejar, que tú no nos vas a desamparar. Yo te pido por cada proyecto, por cada plan, por cada, Señor bendito, propósito que se tracen mis hermanos para este año, pero ante todo, te suplico para que en sus corazones esté el anhelo mayor, Señor, y es el de amarte a ti, Señor, darte el primer lugar por encima de todas las cosas, Dios de la gloria, porque dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, que todas las cosas un día van a arder en fuego, Señor, que todas estas cosas se van a quedar en esta tierra, pero lo eterno, Señor bendito, aquello, Padre, que tiene que ver con la comunión con tu Espíritu, aquello que tiene que ver con la salvación del alma, Señor, dice tu palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde, Dios mío? Por ello, Padre, te pido para que en la prelación nuestra esté, Señor, que tu reino se establezca en nuestras casas, que tu reino se establezca en nuestros matrimonios, que tu reino se establezca, Señor, en nuestros hogares, Padre bendito Dios de la gloria. Por ello, Señor bendito, te pido que sea tu Santo Espíritu guiando en cada decisión, en cada proyecto, en cada plan que se ha de trazar tu pueblo, Señor. Hoy te lo pedimos en el nombre de Jesús, damos gracias porque sabemos que hasta aquí tú nos has acompañado, Señor, y tu bendición, Señor, reposa sobre nosotros. Hoy te glorificamos, hoy te exaltamos en el nombre de Jesús. Recibe toda la gloria, la honra y la exaltación. Amén, amén y amén. Gloria a Cristo. Bendito sea nuestro Dios. A los hermanos en YouTube, que Dios los bendiga. Sí, para nosotros es un privilegio que ustedes nos den la oportunidad de escuchar, que sea la gracia de Dios, sí, para que este mensaje toque tu corazón. Camina en Cristo, Él es el lugar de reposo, es el lugar de seguridad, es el lugar de salvación, es el mejor lugar que cualquier ser humano puede encontrar en su vida. Te bendecimos en el nombre de Jesús, amén y amén.